en contacto con la compañera Georgina Orellano. Hola Georgina, ¿estás ahí? Buenas tardes, bienvenida. Sí, acá Bienvenida. estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, qué gusto para nosotras hablar con vos, Georgina. Disculpame que seamos tan, tan fan destacadas, pero la verdad que es un orgullo para nosotras poder tener el privilegio de tener esta entrevista con vos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Ay, feliz cumpleaños, ¿fue tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Ah, bueno, gracias. Sí, así es. Que te seguimos en redes y te vemos todo. Georgina, mira, queríamos hablar con vos primero porque sos una referenta muy importante para nosotras, para el feminismo popular. Las compañeras todas comentaban sobre tu intervención tan destacada y tan que contagia ganas de luchar y organizarse en el encuentro de mujeres el año pasado, cuando hubo como una asamblea de trabajadoras, no sé si te acordás. O sea, te seguimos de siempre, recuerdo. pero tenemos esa valoración sobre tu rol para el feminismo popular, así que teníamos muchas ganas de hablar con vos y particularmente leímos una nota que hace poquito subiste a tus redes haciendo referencia al feminismo institucionalizado y queremos hablar de eso con vos, queremos que tu voz retumbe acá en Posadas Misiones, Georgina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, contanos. con respecto sí. al titular, digo, nosotras hace muchos años que venimos teniendo un pensamiento crítico con respecto a las intervenciones del Estado y también un pensamiento crítico dentro de los feminismos, porque bueno, no ha sido para nosotras un espacio muy amigable desde nuestras primeras experiencias, digo, ha sido siempre un lugar de disputa de sentidos, de tomar la palabra, disputas de lenguaje, digo, cuando nosotras llegamos a los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, ya había toda una retórica y una narrativa construida con respecto a nuestro trabajo, que la verdad era muy alejado de nuestra realidad, de nuestros deseos y nuestras necesidades, inclusive cómo nos llamaban, ¿no? Desde cómo nos llamaban mujeres en situación de prostitución, que es una categoría que no habita en nuestro lenguaje, que nosotras no nos autopercibimos de ese modo, no hay tanto debate en cuanto cómo nombrarnos, no hay un debate para nosotras, no perdemos no nos perdemos en este debate teórico cómo queremos que nos llamen o cómo queremos mencionarnos. O sea, nosotras vamos a plantear nuestras condiciones de trabajo. Digo, planteamos la discusión desde ahí, mirá, ejercemos este trabajo que está criminalizado, que está clandestino, que está estigmatizado por un sector de la sociedad, y después, digamos, ponemos ahí, intentamos poner sobre la mesa del diálogo los efectos que tiene la clandestinidad y la criminalización. Digo, nosotras vamos presas por ejercer el trabajo sexual, nosotras no tenemos obra social, nosotras vivimos atravesadas por la violencia por parte de la policía, por intervenciones en el espacio público, por operativos, por racias, y lo que queremos es poder mejorar esas condiciones laborales, pero bueno, para mejorar las condiciones laborales lo primero que teníamos que hacer era, lo que tuvimos que hacer es luchar para tener una voz. O sea, organizarse, tener una herramienta que las ayude a llevar adelante esa pelea, digamos. Sí, por supuesto que nosotros estamos organizadas y tenemos un sindicato hace 31 años, Claro. pero no nos ha sido fácil. Nosotras cuando llegábamos a muchos espacios, digo, por algo nos gobierna también Milei hoy por hoy a nivel nacional, y por algo también hay muchas personas de los sectores populares que están desmovilizados, que no les interesa la política, ¿no? Entendido como la política partidaria y la política institucional. Por algo hay mucho enojo y mucha rabia. Nosotras cuando habitamos algunos espacios recibimos la política de la humillación. Es tener que humillarnos para que te den una máquina de coser, tener que humillarnos para que te escriban en un programa Potenciar Trabajo, tener que humillarnos para que te entreguen un bolsón de mercadería y después abrir el bolsón de mercadería y sentir vergüenza de la mercadería que le tenemos que repartir a nuestras compañeras porque era de baja calidad.
digamos, y ahí está, ¿no?, el pensamiento, como, bueno, ¿quién se sienta a pensar que los pobres solamente comemos lenteja, polenta y una yerba que ni siquiera se puede tomar mate? Digamos, ¿quién es la persona que se sienta para pensar en el presupuesto, para pensar en la empresa a la que le compra y para organizar, ¿no?, una canasta básica familiar a la que van a acceder personas que no tienen para comer? Digo, porque las personas que llegan al municipio, a la intendencia, a desarrollo social, a alguna dirección de la niñez, para pedir alimento, es porque no tiene para comer. Uh-huh. Entonces digo, ahí para nosotras era humillante, digamos, el modo de acceder a políticas sociales que deberían ser universales. Digo, no, yo no me tengo que autorreferenciarme de que soy peronista y decirlo todo el tiempo para que un gobierno peronista no diga, no, bueno, estas están entre nosotras, así que démosle la tarjeta, no sé, de alimentaria. Y dentro del feminismo, digo, ese titular que ustedes mencionan, sí, hay un poco de esa crítica de nosotras, porque las que llegaron al Estado y las que aún hoy siguen, porque no habrá ministerio de mujeres, pero hay algunas feministas que siguen trabajando en el Estado y que mucho antes de que haya ministerio de mujeres a nivel nacional ya trabajaban dentro del Estado, ya eran parte de las decisiones políticas. No estamos en desacuerdo en que el feminismo entre al Estado, ahora el desacuerdo es que cuando llegaron volvieron a repetir prácticas colonizadoras y prácticas burocráticas. Digo, nosotras para poder tener repartirle a las compañeras alimentos, y la verdad que tenemos que tener personería jurídica, tenemos que armar un Excel con nombre, apellido, DNI, número de teléfono y hacerle firmar por un bolsón de mercadería. Digo, entonces la lógica para nosotras tiene que poder transformar, o sea, la política te tiene que transformar, no tiene que ser asistencialista. Entonces vivimos en esa contradicción permanente. Mirá que nosotras tenemos inclusive un comedor comunitario dentro de la organización, pero es una contradicción porque no romantizamos las ollas populares, porque yo no quiero perderme, ¿no?, en que la política sea raspar de la olla para repartir 50, 60 viandas por día. Nosotros hacemos política para que las compañeras tengan obra social, tengan una jubilación digna y para que tengan dinero en su bolsillo y puedan decidir dónde vivir, qué comer y cómo vestirse. Digo, nosotros hacemos política para eso. Lo otro es circunstancial, es momentáneamente atravesamos esta situación de precariedad, esta situación de crisis, esta situación angustiante, de hambre, ¿no?, de violencia por parte del Estado, pero es transitoria, porque el horizonte nuestro es tener derechos laborales. Claro. Sí, y contanos, Georgina, sí, por supuesto que podemos interpretar de qué estás hablando cuando decís el nivel de maltrato, vamos a decirle, no fue la palabra que usaste, pero como el desprecio que por ahí les pasa a ustedes cuando empiezan a incorporarse a ámbitos feministas. ¿Exactamente a qué te referís? Porque para decir las cosas por su nombre, digamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay compañeras que no quieren que ustedes formen parte del movimiento? Que no quieren que nosotras formemos parte del movimiento, por ejemplo. Hay compañeras que no creen que sea legítima nuestra organización sindical. Hay personas que están dentro del Estado, cuando entraron al Estado, entraron para reformar la ley de trata y equiparar la trata con el trabajo sexual, para borrar el consentimiento de las personas que ejercemos trabajo sexual, para ampliar el concepto de explotación, ¿no?, y terminar criminalizando inclusive a las personas que le alquilan departamentos o casas para que las trabajadoras sexuales vivan o trabajen. Y eso ha generado una imposibilidad constante de un acceso a la vivienda. Digamos, todas nosotras no podemos tener un contrato de alquiler a nuestro nombre, porque quien nos hace el contrato para el Poder Judicial, para los operadores judiciales, es considerado el proxeneta nuestro, porque el dinero con que nosotros le estamos pagando nuestro alquiler es un dinero que proviene del trabajo sexual que realizamos. Y el derecho penal argentino considera que eso, que la persona que nos alquile a nosotras, es nuestro proxeneta porque nos está facilitando un espacio para que nosotras desarrollemos nuestro trabajo, aunque mediara el consentimiento nuestro y nuestra voluntariedad. Digamos, eso está escrito en la reforma de la ley de trata, y por eso ha habido y sigue habiendo muchísimas situaciones de
allanamientos, criminalización, compañeras procesadas, compañeras que están detenidas en sus casas con pulsera, esperando el juicio sin condena aún, pero teniendo todo el hostigamiento del aparato judicial y policial, ese control permanentemente punitivo sobre su vida. No es solamente una discusión teórica, o sea, acá lo que se ha transformado es que quienes piensan que el trabajo sexual no puede ser considerado trabajo son las que llegaron al Estado y son las que dentro del Estado reformaron leyes con penas mucho más duras e introdujeron una sola mirada con respecto al trabajo sexual, que es la mirada de ellas, que no es la nuestra. Claro. De ahí nosotras sí partimos de una vez, hacer políticas, debatir políticamente, ¿no? Y bueno, acá no hay debate político porque no quieren debatir con nosotras y porque lo único que pretenden es que la única voz que sea escuchada es la voz que tiene un posicionamiento abolicionista y prohibicionista de la prostitución. Sí. Es violento, ¿no? Es porque es lo mismo violento. que nosotros digamos, es súper violento cerrarse como, no, bueno, a ellas no la escuchen, acá el único modo de pensarte feminista es siendo abolicionista de la prostitución. No es el único modo. No es el único modo. No hay solo un debate. No es el único modo, además vivimos en el capitalismo, o sea, todos los trabajadores somos esclavos y vamos a discutir finito, digamos. Me parece un nivel, o sea, roza otras ideologías que no son precisamente las populares, la intención de invisibilizar. Yo entiendo que no estén de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo. Yo también hay un montón de cosas dentro del feminismo que yo no estoy de acuerdo. Claro. Está bien. Pero eso no significa que podamos compartir un espacio. Por supuesto, a eso iba, y poder discutirlo, ¿no? Y acercar esa crítica y ver si la crítica que tiene la otra persona me puede aportar algo en la mirada, en la militancia. Nosotros no estamos de acuerdo con la cancelación, por ejemplo, no estamos de acuerdo con el escrache, pero las compañeras que hacen política de la cancelación y el escrache tendrán seguramente sus motivos para poder defender esos mecanismos y esas estrategias de denuncia. No por eso va a ser mi enemiga, pero permitime decirte que yo no estoy de acuerdo con eso y poder decirte que la cancelación para nosotras es un método de expulsión que no genera transformación, digamos. Nosotras somos feministas porque estamos convencidas de que el feminismo es la transformación social. Claro. Nadie nos va a correr de eso. Ahora, cancelando a alguien que ejerce violencia, yo no creo que sea parte de una transformación, porque seguimos repitiendo las estrategias y seguimos teniendo a nuestro alcance los elementos que nos propicia la derecha y el neoliberalismo. Entonces transformar es pensar otra alternativa que supere a esa cancelación y a ese escrache. Que supera que la cárcel para nosotras no es el único modo de resolución de conflicto, digamos. Estamos totalmente en contra de pensar de que todo es cárcel y ley. No, hay otra cosa, tiene que haber otra cosa. Tenemos que poder encontrarlo, animarnos, no sé, a pensar, a ser un poco más creativa, porque si no, los instrumentos que tenemos a nuestro alcance son instrumentos del capitalismo, de la derecha y del neoliberalismo. Sí, no hay mecanismos populares. No hay mecanismos, por ejemplo, de mediación colectiva, de mediación popular. No en un barrio. ¿Cómo haces cuando estás escrachando a un pibe que va a una misma escuela? Ay, sí. Porque no es lo mismo un escrache en la capital federal, en una universidad como la UBA, que escrachar a un pibe, no sé, en una escuela donde todos se conocen con todos. No, para nosotras no es lo mismo ahí. Entonces me parece, y aparte, en un contexto como el de ahora, en donde la salud mental, la tasa de suicidio subió muchísimo, no hay ninguna política de asistencia ni siquiera para la familia, está también la cuestión del consumo problemático, hay familias totalmente desorganizadas, quebradas, fracturadas, no solo por la pobreza, sino también por la falta de respuesta por parte de las instituciones a problemas que les atraviesan, que tiene que ver con el consumo problemático, con las cuestiones de la salud mental, y después, con la materialidad de la vida. Yo soy madre también, y lo vemos todo el tiempo, hay un montón de pibes y pibas que para legitimarse en este mundo que tenemos, tienen que mostrar algo material, ¿no? Algo que creen que
así van a ser validados. Y las redes sociales desordenaron también todos esos valores. Bueno, para organizarlos hay que ser honestos en las discusiones. Claro. Y poder, y de la honestidad decir, hoy por hoy los pibes en un barrio popular quieren tener un iPhone. Yo no soy quien, por más que sea la más peronista de todas las peronistas, en ir a cancelar a un pibe que su deseo es tener un iPhone. Porque después tenemos a un montón de dirigentes peronistas que viven en country. Así es. Y le piden al pobre que sea pobre. Exacto. Pero ellos, mientras tanto, viven en un country y lo más cercano que tienen para querer acercarse a ese clamor popular y de identificación de clase es comprarse la última campera Adidas. Bueno, esa hipocresía la que a nosotras nos revienta, sí. Esa hipocresía, como permitime enojarme, digo, es como todo el mundo dice, no hay que enojarse ahora, porque el enemigo es Milei, ya sé que el enemigo es Milei. Pero por eso salimos juntas enojarme. salimos juntas a la calle, pero permitime claro, decirte que no estoy de acuerdo con vos. Pero permitime enojarme, sí, porque Milei está, porque hay un fracaso del proyecto nacional y popular. Sí. Permitime enojarme, si un pobre vota a Milei, y aún teniendo 2, 3 trabajos, dice que va a seguir votando a Milei, y permitime seguir que esté enojada, porque claro que va a seguir votando a Milei, si de este lado no nos estamos reorganizando en una discusión que tiene que ser honesta. Sí. Digo, y ser honesta es poder reconocer que el peronismo en un momento dejó de representar a la clase trabajadora porque la política que hacen se corrió de valores. Hoy por hoy hacen política para repartirse un cargo y para poder sostenerse unos pocos en un status quo. Eso lo vemos todos. Sí, es así. Digo, ahora con la discusión de Axel Cristina, lo vemos todo. ¿Qué están discutiendo, muchachos? Si hay compañeras nuestras que se están muriendo de tuberculosis. Hay compañeras que vienen, nos tocan el timbre de nuestra casa y nos dicen que hace 2 días no comen. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Si hay compañeras que sus hijos están se endeudaron porque están atravesados por los jueguitos, eso de los casinos, y endeudaron a toda la familia y las madres desesperadas para ver cómo hacen para que no le maten al hijo por la deuda que tiene con el prestamista del barrio. Está todo tan roto decir que vos me venís con una discusión, Axel Cristina, y la verdad, permitime dudar si vos estás defendiendo las banderas de la justicia social. Sí, permítannos a todas dudar. Tenemos que cerrar el bloque, Georgina, pero te tengo que decir varias cosas. Primero, si serías tan amable y tan genial de concedernos alguna otra entrevista, algún otro jueves. Por supuesto. Porque queremos seguir hablando con vos y queremos que se escuche en Posadas una voz como la tuya, que es la nuestra. Además, nos hacemos cargo también firmamos todo lo que acabas de decir. Y este programa está planteado desde el feminismo popular para amplificar las voces que dicen lo que incomoda, como hacía Evita. Así que te agradecemos muchísimo, Georgina, y te rebancamos en tu lucha y vamos a seguir todas juntas, pero hay que decir las cosas y hay que enojarse. Gracias por eso. Gracias. Dale, bueno, Georgina, gracias, te abrazamos compañeras. mucho, muy fuerte, encantadas de tenerte acá en este espacio. Así que bueno, gracias totales. Gracias, Georgina. Bueno, un fuerte abrazo a todas las compañeras.